Muy buenos días con todos. Hoy iniciamos la clase con primero BGU. Disculparán, me conecté 5 minutos después, pero aquí estamos, ¿ok? Entonces, nuestro tema de hoy va a ser los atomistas. Asimismo, procedemos con la lectura, luego con las preguntitas que están aquí y concluimos con la explicación. Dice. Entre los siglos V y VI antes de Cristo se desarrolla una corriente de pensamiento materialista y pluralista, conocida como atomismo, cuyo principal exponente fue Democrítico de Agdera 460-370 antes de Cristo. Los principales postulados del atomismo son: la realidad está formada por átomos que son infinitos en número eterno, iguales en calidad, pero desiguales en cantidad, tamaño, figura y peso. La variación de las cosas que explica por el movimiento de los átomos que cambian de lugar. Los átomos se encuentran separados por el espacio vacío. Por consiguiente, los dos elementos que constituyen toda la realidad son los átomos y el vacío. El mundo se ha formado por la combinación de los átomos, moviéndose en el vacío, puesto que Democrítico se pronunciaba explícitamente contra los nous de Anaxágoras. Lo único que explica la formación del cosmos es el mero acaso. Toda la realidad se formó por combinaciones causales de átomos. Visión materialista del ser humano. El alma humana también está compuesta por átomos y los dioses son agrupaciones de átomos. Ahora, ¿qué entendemos con los atomistas? ¿Qué entendemos? A ver, sabemos que son filósofos presocráticos como Leucipo y Demócrito, que propusieron que la realidad está compuesta más que todo por partículas invisibles llamados átomos y vacío. Esta doctrina filosófica sostiene que los átomos, aunque invisibles e indestructibles, varían en tamaño, forma y posición, y que al interactuar en el vacío dan origen a todas las cosas que podemos percibir. Los principios fundamentales. Kristen, cuando lleguemos a la casa no me pides teléfono porque no te lo voy a dar. Y la tele, cuando llegue Miguel, se acabó la tele. Los átomos son unidades mínimas, invisibles, eternas y con diferentes formas y tamaños. Sobre todo, no tienen cualidades propias, solo se diferencian por su figura, orden y posición. ¿Qué entendemos con la palabra átomo? ¿Qué creen que significa? A ver, la palabra átomo significa sin palabras o invisible. Otro principio fundamental del atomismo es el vacío. Es un espacio inmaterial y real
necesario para que los átomos se muevan, se diferencien entre sí. En- Entonces sería la negación de no ser de Parmenides. Los átomos se mueven de forma constante, infinitiva en el espacio, chocando entre sí. Como vemos aquí, podemos ver también los modelos atómicos, como para que también vayan entendiendo la clase cómo son los atómicos. Los átomos, como les estaba comentando, se mueven de forma constante e infinitiva en el vacío, chocando entre sí, rebotando o encajándose. Para crear y disolver objetos. Otra, este, otro principio sería el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? A ver, porque los atomistas, la realidad sensible, lo que percibimos es una apariencia, mientras que las verdades, la realidad, está en la combinación de átomos y vacío, algo que solo puede ser conocido a través de la razón y el intelecto. Los principios representantes con respecto a los atómicos son Leucippio, que es considerado el fundador del atomismo y propuso su existencia de los átomos y el vacío como los elementos primordiales. Otro principio representante es Demócrito. ¿Qué entendemos con eso? A ver, ¿cuál sería su concepto? Que el discípulo de Leucipo continuó y desarrolló la teoría, añadiendo la idea de lo que todo ocurre por una razón mecánica y que la forma y posición de los átomos determinan las propiedades de los objetos. Ahora, ¿qué eran los atómicos? Los atomistas. Los atomistas, los primeros atomistas fueron los filósofos presocráticos griegos, ¿verdad? La teoría atómica de Dalton se puede resumir en los siguientes puntos. Sabemos que la materia está formada por átomos. Entonces los átomos son partículas materiales mínimas e indestructibles. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Los compuestos, más que todo, están formados por combinaciones de átomos de distintos elementos. Ahora, el atomismo filosófico, más que todo, es un argumento reduccionista que propone que solo que todo está compuesto de átomos y vacío, sino que nada de lo que estos componen existe realmente. Lo único que existe realmente son los átomos que rebotan mecánicamente en un vacío, que por los demás estaría vacío. ¿Cuáles son los siete
¿Cuáles serían los 7 modelos atómicos? Vamos a buscar aquí. Los 7 modelos atómicos. Aquí está. Mm, a ver, necesitamos una imagen que se vea bien para poder dar el concepto de cuáles serían los modelos atómicos. Ay, es que no se ven bien para poderles enseñar. Está, aquí solo hay 5. Ya, vamos con este, a ver. Los 7 modelos atómicos sabemos que son los más importantes. Entonces, tenemos aquí el, a ver, tenemos aquí el modelo Dalton. Son esferas, macizas, invisibles e indestructibles. Los átomos de un solo elemento son idénticos, mientras que los de diferentes elementos, más que todo, también son distintos. En los años 1803 hasta el 1808. El modelo Thomson es una esfera que carga positiva en la que los electrones negativos están incrustados como pasas en un pudín. Después seguimos con el modelo Rutherford. Tiene un núcleo central, si vemos aquí, pequeño, es denso y con carga positiva también, donde se concreta la mayor parte de su masa. Los electrones giran, si se dan cuenta aquí, giran alrededor de este núcleo en órbitas. El Shawish, si se dan cuenta, tiene como, se parece al átomo, solo que más extenso. También las partículas están compuestas por partículas diminutivas, invisibles, llamadas átomos. Ay, es así. Terminamos con el átomo. Nos saltamos el Borg. Son electrones que giran alrededor del núcleo en órbitas
circulares específicas con niveles de energía definidos y que solo pueden existir en estas órbitas y emiten o absorben energía al saltar entre ellas. Ahora, cada uno representa lo que es una evolución en la comprensión de la estructura atómica. Demócrito sabemos que propuso al átomo como partícula invisible. Dalton los definió como esferas sólidas indestructibles. Thomson surgió una esfera positiva con electrones incrustados. Rutherford, disculpen, descubrió el núcleo central positivo. Bohr introdujo las órbitas cuantizadas. Shawi refinó esto al incluir órbitas y elípticas. Y por último, Átomo desarrolló el modelo actual basado en la mecánica cuántica y las nubes de probabilidad, ¿correcto? Ahora, se conoce como modelos atómicos a las distintas representaciones gráficas de la estructura y funcionamiento de los átomos. Quisiera enseñarle un video de los atómicos, pero no me sale. Entonces, los modelos atómicos han sido desarrollados más que todo a lo largo de la historia de la humanidad, a partir de esa idea que en cada época se manejaba respecto a la composición de la materia. Los primeros modelos atómicos datan de la antigüedad clásica, cuando los filósofos y los naturalistas se aventuraron a pensar y a deducir la composición de las cosas que existen, es decir, la materia. Sabemos que el modelo atómico de Demócrito eh, fue creada del filósofo griego Demócrito junto con su mentor, y en aquella época los conocimientos no se alcanzaban mediante la experimentación, sino también mediante el razonamiento lógico, basándose en la formulación y el debate de las ideas. Demócrito propuso que en el mundo estaba formado por partículas muy pequeñas e individuales, de existencia eterna. El modelo de Dalton, el primer modelo atómico con bases científicas, nació en el seno de la química, propuesto por John Dalton en sus postulados atómicos. Sostenía que todo estaba hecho de átomos indivisibles e indestructibles, incluso también mediante las reacciones químicas. El modelo de Thomson asumía que los átomos estaban compuestos por una esfera de carga positiva y los electrones de carga negativa estaban incrustados en ella, como las pasas en el pudín. Dicha metáfora le otorgó el epíteto de modelo de pudín de pasas. Entonces, ese modelo
hacía una predicción incorrecta de la carga positiva en el átomo, pues afirmaba que ésta estaba distribuida por todo el átomo. Entonces, más tarde, eso fue corregido en el modelo de Rutherford, donde se definió el núcleo átomo. En ese modelo se propone por primera la existencia del núcleo atómico. Demostró que el átomo casi vacío debía tener un núcleo de carga positiva que concentraba casi toda la masa. Los electrones de carga negativa giraban a su alrededor. El modelo Bohr, ese modelo inició en el mundo de la física en los postulados cuánticos, por lo que se considera una transición entre la mecánica clásica y la cuántica. El físico danés propuso ese modelo para explicar cómo podían los electrones tener órbitas estables o niveles energéticos estables, rodeando el núcleo. Además, explicaba que los átomos tenían espectros de emisión característicos. Con respecto al siguiente modelo atómico, se basó en la parte de los postulados. Entre sus modificaciones está la afirmación de que las órbitas de los electrones fueran más que todo circulares o elípticas, que los electrones tuvieran corrientes eléctricas minúsculas y que a partir del segundo nivel de energía existieran dos o más subniveles. El modelo, por último, concebía los electrones como ondulaciones de la materia, lo cual permitió la formulación posterior de una interpretación probabilística de la función de onda, magnitud que sirve para describir la probabilidad de encontrar a una partícula en el espacio por parte de Max Born. Eso significa que se puede estudiar probabilísticamente la posición de un electrón y sus cantidades de movimiento, pero no ambas cosas a la vez, debido que al principio de incertidumbre, este sería el modelo atómico vigente a inicios del siglo XXI, con algunas posteriores adicionales. Se le conoce como modelo cuántico ondulatorio. Seguimos. Desde la física, la palabra griega átomo está compuesta por el prefijo de negación a el sustantivo tomás, que significa corte o pedazo. Átomo es pues algo invisible o individuo. Desde el punto de vista de la física actual, el átomo es la partícula constituyente más pequeña de toda materia. Es indivisible desde el punto de vista químico, pero en la actualidad existen procedimientos físicos para separarlo, como la colisión. Aquí dice que preparemos un cuadro comparativo de los conceptos del ser de Parmenides, Heráclito y las posturas entre monistas y pluralistas. Bueno,
Lamentablemente no podemos hacer esa pregunta. Vamos a seguir con la siguiente. Dice, identifique cuáles de las doctrinas filosóficas hasta ahora estudiadas se relacionan con la ciencia moderna. Sabemos que las doctrinas filosóficas que se relacionan con la ciencia moderna son el materialismo, el racionalismo, el empiricismo. Otras doctrinas que también se pueden relacionar es el realismo, el positivismo y el idealismo. Aunque a veces contrapuesta a la ciencia, algunas corrientes del idealismo moderno han incluido en la epistemología de la ciencia, como el idealismo trascendental, que influyó en cómo entendemos la reacción entre el sujeto y el objeto en el conocimiento científico. Dice, plantea con tus compañeros y compañeras de clase y a tus profesores de química y física las siguientes cuestiones y luego elabora tus propias conclusiones. La realidad solo está constituida por átomos. La verdad es que en mi conocimiento no. La realidad no está constituida solo por átomos, ya que la materia visible representa solo una pequeña fracción de la realidad. El universo incluye otros componentes como la materia oscura, que no está hecha de átomos, además de elementos no materiales como la energía, el vacío y los aspectos de conciencia, la espiritualidad y la vida misma, que son relevantes para una comprensión completa de la realidad. Serían, los átomos constituyen la materia visible y familiar, pero representan también aproximadamente el 5% del universo. La materia oscura se emite conforme alrededor del 85% del universo y está compuesta de partículas aún desconocidas, no de átomos. La energía y vacío de la física moderna también está completa de energía y el vacío como componentes fundamentales de la realidad. Los aspectos no materiales que la realidad también abarca. Dimensiones no materiales como la idea, las emociones, la conciencia, la cultura, los principios éticos que también son conocidos en campos como la filosofía. Siguiente pregunta dice, ¿existe algo más que la materia? Eh, Tenemos entendido que sí, existen otras cosas además de la materia, como la energía, que está relacionada con la materia según Einstein, la luz, el sonido y otros fenómenos no materiales desde el punto de la vista científico. No se ha podido probar la existencia de algo más allá de la materia y la energía, pero la filosofía y la religión han propuesto conceptos como el espíritu o una realidad superior no física. Se podría decir que los conceptos que van más allá de la materia es la energía, los fenómenos no materiales, los antimateria, las ideas filosóficas y religiosas. En las ideas filosóficas y religiosas abarca el dualismo, el espíritu-mente y otros conceptos. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿las teorías científicas lo explican todo o hay aspectos de la realidad que van más allá de lo material? ¿Cuáles son esas realidades? Interesante pregunta. Eh, en mi respuesta sería no, ya que las teorías científicas no lo explican todo, porque se centran principalmente en la realidad material y observable. Serían aspectos de la realidad que van más allá de lo material, incluyen también la conciencia, la moral, la belleza, y para algunas perspectivas
la existencia de realidades espirituales o metafísicas que no pueden ser probadas empíricamente por la ciencia. Los aspectos de la realidad que trascienden lo material sería la conciencia. La conciencia, la experiencia subjetiva de la realidad, es uno de los grandes misterios que la ciencia aún no ha podido explicar completamente en términos puramente materiales. La moral y la ética, los primeros morales y éticos, aunque se basan en comportamientos sociales, a menudo se consideran construcciones no materiales que no pueden reducirse a un fenómeno físico. La belleza y la estética también, la apreciación de la belleza es una experiencia subjetiva que va más allá de lo simple. La percepción de las propiedades físicas, lo que una persona encuentra bello, puede no serlo para otra, lo que sugiere que hay un componente no material en esta apreciación. Bueno, chicos, sin más que decir, aquí concluimos la clase del día de hoy. Nuestro tema fue los atomistas. Tuvimos un concepto sobre eso, una explicación. También estuvimos respondiendo las preguntitas que están aquí, más que todo para que tengan conocimiento. Sin más que decir, esta sería la clase del día de hoy. Que tengan un bonito día y nos vemos el día de mañana.